Retomamos el análisis sobre lo que está pasando en el Perú. Visita nuestra mesa de trabajo el académico Esteban Santos, quien es estudioso, investigador especialista en temas del derecho internacional. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Bienvenido, doctor. ¿Cómo valoramos lo ocurrido en estas horas en Perú a partir de la fatídica decisión de Alan García de quitarse la vida? Correcto, y miren, al tiempo de saludarles, yo lo estaba escuchando mientras venía en el auto, y no puedo estar más de acuerdo con ustedes en algunos elementos que ustedes lo establecieron, y creo que es importante volverlo a traerles a colación a las personas que lo estaban escuchando. Estamos hablando de un tema extremadamente sensible. Cuando una persona se quita una vida, eso es un tema que no tiene que merecer sino un pésame, sin más. Ahora, la coyuntura política, la coyuntura internacional y sobre todo la coyuntura jurídica de qué es lo que va a pasar, esto sí es creo que es algo de lo que tenemos que conversar en este momento. Y digo esto sobre todo porque mientras revisaba la prensa peruana, es impresionante cómo este país tiene una proclividad hacia la polarización. Y el Perú ha amanecido hoy más polarizado que nunca. Entonces, personas que son fieles, fervientes, seguidores del señor García, y personas que creen que es un criminal que debería ir preso. Entonces, en esa medida, yo creo que lo importante es que tenemos que aterrizar siempre en factores objetivos, en contar, por un lado, la historia como fue, por otro lado, las pruebas que se puedan efectivamente tener o no, y que quienes nos escuchen puedan llevarse finalmente un entendimiento lo más objetivo posible de este caso. Ahora, el Perú es un país históricamente polarizado, ¿no? Hubo una polarización en los 80s, justamente cuando García llegó por primera vez a la presidencia de ese país en 1985, hubo una polarización en torno al tema de Fujimori. Correcto. El advenimiento de Fujimori, la decisión de declararse dictador, la forma como acabó con el terrorismo en ese país. Hubo una polarización cuando apareció pues Alejandro Toledo liderando esta corriente, cuestionando el tercer mandato de Fujimori, que no lo completó porque renunció, se fue a Japón y renunció por fax. Perú ha sido históricamente un país polarizado, políticamente polarizado. Y solo para complementar, y se fue al Japón, Fujimori, sí, diciendo que es japonés y por lo tanto no se podía extraditar. Y fue polarizado el momento que Alan García tuvo ya una sentencia en donde la justicia expresamente le estaba pidiendo, requiriendo luego de su primer mandato. El señor se asiló en Colombia, luego vivió mucho tiempo en Francia y regresó solo cuando sus delitos prescribieron. Y regresó solo una vez más a la arena política, pierde con Toledo y vuelve a ganar. ¿Y gana por qué? Por la polarización. Porque su rival en ese entonces era el temido Ollanta Humala, quien era el apadrinado por Hugo Chávez en un primer momento. Exactamente. Claro, entonces, en 2006, así fue. Al juego de suma cero de cuál es el menos malo. Y esa ha sido una realidad del Perú. Yo siempre, y he dicho en otros espacios, con envidia y un poco retorcida, lo digo así, porque es impresionante cómo, como ustedes muy bien lo dijeron, desde el 2000 hasta acá, todos los mandatarios que han ostentado el poder en el Perú, todos, sin excepción, se encuentran con problemas con la justicia. Y aún así, el Perú es de los pocos países que puede crecer, es llegado a crecer inclusive a 2 dígitos. Entonces eso es algo que llama profundamente la atención, digo, cómo ha logrado la economía, la sociedad, poder distanciarse un poco de la clase política para lograr seguir en un sendero de crecimiento pese a toda la pobredumbre que lamentablemente se sigue viviendo, y en eso creo que hay mucha tela por cortar, haciendo un símil a lo que está pasando aquí en el Ecuador. Ahora, esta decisión de García de quitarse la vida cuando era objeto de investigaciones y sujeto de procesos que llevaba adelante la Fiscalía y la Justicia peruana, ¿qué mensaje nos deja en lo político, doctor? Porque creo que, y nos dábamos lectura nosotros al título de un editorial de la prensa peruana que catalogaba como el último acto político de García, porque creo que le está mandando un mensaje a su país, a sus seguidores, a sus detractores y a la justicia peruana. Y creo que es muy interesante que lo menciones. Les invito también, por ejemplo, que vean el editorial del Comercio del Perú, que ha sido uno de los diarios más cuestionados por el bloque aprista. Tenemos un exmandatario igual en el Ecuador, o muchas personas que expresamente culpan a los fiscales o a un sector de la prensa que fueron ellos los conspiradores para que el señor Alan García haya tenido esta determinación. Yo creo que aquí tal vez venga a colación la parte, los antecedentes de cómo hemos llegado hasta donde estamos en este momento. Y cómo hemos llegado hasta este punto. Tenemos una investigación, y la investigación más grande de la trama de corruptela jamás vista en la historia de América Latina. Esta historia tuvo su soma cero en el Brasil, y en el Brasil también vemos que es un país muy polarizado, pero a tal punto que el expresidente Temer, que dejó el cargo hace meses, ya está investigado por corrupción.
por todo el tema famoso de Lavallato. Ya tenemos al expresidente Lula arrestado, en el Ecuador lo propio, tenemos un ex vicepresidente también ya sentenciado. En fin, y aquí viene una primera pregunta. ¿Cuál va a ser la respuesta y si es que sobre todo las instituciones son lo suficientemente fuertes para poder sobrevenir a un tsunami de estos? Un tsunami porque uno puede estar a favor o en contra, y veíamos ayer las imágenes. Es un país sumamente polarizado, no hay un punto medio. Pero digamos es la lógica en la región, ¿no? Porque Brasil también, a partir de lo que ha sucedido con Lula y la polarización, hizo que opten por una tendencia totalmente contraria. De acuerdo, y por eso... En Colombia, digamos, el no país está dividido entre uribistas y antiuribistas. En Ecuador ocurre lo mismo con el correísmo y el anticorreísmo. Entonces, es una lógica ya regional. Y usted menciona hace rato ya, doctor, a un digamos, actor fundamental en toda esta situación, que es Odebrecht. Y Odebrecht se le está gozando, porque ¿qué pasa con los funcionarios de Odebrecht que pasaron tratando de corromper a todos los gobiernos, a todos los funcionarios públicos de la región? Entonces, por eso es que creo que es muy válido aterrizar en lo que en mi criterio debería ser lo de fondo, la institucionalidad. ¿Puede un Estado de gobierno vivir sin instituciones a las que los administrados sintamos que son sólidas, independientes y que no responden a un gobernante de turno? Claramente no. Si es que hablábamos de este elefante blanco de Odebrecht que tiene y ha carcomido ya la clase política en América Latina, en todos los países, y siempre dejo este señalamiento, en el único país en América Latina donde todavía no existe ni un solo entramado, ni un solo acusado formal por parte de Odebrecht, es Venezuela. Y esto para que ustedes saquen sus conclusiones, de si es que estamos o no estamos viviendo en un Estado de Derecho en ese país. Entonces, por lo tanto, si algo yo puedo salvar del Brasil, es que creo que las instituciones pudieron ser lo suficientemente sólidas para poder sobrevenir a esta multinacional que pudo corromper a la mayor parte de América Latina, a su clase política, y lo que estamos viendo en el Ecuador y en el Perú pasa por lo mismo. Pero ahora viene un elemento adicional, que personas dicen, es que no, esto fue los fiscales, esto fue el debido proceso, no se le puede acusar al señor si es que no había una sentencia condenatoria, y efectivamente toda persona es libre hasta que se le demuestre lo contrario. Y por eso es que creo que lo importante es de ser muy, muy concretos y muy fácticos en la evidencia que se tenga o no se tenga sobre este tema. ¿Qué es lo que se sabe sobre el señor Alan García? Sobre el señor Alan García lo que pesan son órdenes de arresto y detención en contra 5 de 7 ministros. Y no es un tema menor, y esto lo revisaba el día de ayer, solo para hablar que tampoco son carteras menores. Defensa, justicia, interior, de la producción. Justo ayer fue detenido el ex ministro de Transportes, del señor Enrique Cornejo. Su mano derecha, el secretario particular, el señor Luis Navas, se le acusa de haber él recibido directamente $4 millones por parte de Odebrecht. El ex vicepresidente de Petroperú, el señor Miguel Ataya, también expresamente se le acusa de haber recibido $1.3 millones. Y a ambos, a sus 2 hijos, se encuentran ya sumados en esta trama de corruptela. ¿Cómo operaba lo que se le acusaba al señor Alan García? Y por eso ya habían suficientes elementos para arrestarlo el día de ayer, porque lo que se determinó fue que el señor Alan García, por ejemplo, él cobraba por dar conferencias. Entonces, lo mismo que pasaba con Lula. Y partábamos de ahí. Entonces las primeras preguntas, y estoy de acuerdo que puede haber una susceptibilidad de cuánto vale su conferencia, señor. Ahora, cuando vemos que yo doy 12 conferencias en el Brasil y que finalmente se llegan a determinar que quien finalmente pagó es una empresa directamente relacionada con Odebrecht y que yo llegué a cobrar más de $100,000 por conferencia, es una señal de advertencia. A acto seguido, mi esposa, la esposa del señor García, tenía una ONG y la ONG fue directamente financiada una vez más por empresas relacionadas a Odebrecht. Y por último, como corolario, estaba el hecho de también una financiación en campaña. Entonces estos ya son hechos conducentes que dieron suficiente camino para que la justicia pueda detenerlo provisionalmente. Y el resto ya es historia y sabemos cómo terminó el desenlace. Ahora, luego de la muerte de García, políticamente, ¿cómo queda el Perú? Y hago esta reflexión porque, claro, hay mucha discusión respecto a un posible resurgimiento del APRA, que es uno de los partidos políticos más emblemáticos, históricos, tradicionales del vecino país. Políticamente, ¿qué va a pasar en el Perú? ¿Podría resurgir el APRA? ¿Qué va a pasar con el gobierno ahora de Martín Vizcarra, que reemplazó a Pedro Pablo Kuczynski? ¿Qué va a pasar con las otras vertientes políticas, el fujimorismo, por ejemplo, también? Y claro,
¿Tendrá chance el progresismo también en el Perú? Yo creo que el Perú está viviendo algo parecido a lo que el Ecuador en torno a falta de nuevos liderazgos. Entonces, si tú me dices que el aprismo va a resurgir en el Perú, depende de quién le preguntes. Porque para muchos, claro, luego de Haya de la Torre, el señor Alan García era su máxima figura. Máximo líder, claro, su máxima expresión, por supuesto. Y si es que yo les pregunto a ustedes, ¿me pueden decir dos nombres que no sean estos dos señores? No sé si ustedes lo pueden decir, yo personalmente no se me viene nadie a la cabeza. El fujimorismo lo mismo, quitemos a las personas que tienen ese apellido, ¿quién puede ser un representante claro? Nos volvemos otra vez a quedar en silencio. Y creo que ha sido el problema, que no solo en el Perú, sino que lo replica Latinoamérica, de no poder generar nuevos liderazgos, de que sigan siendo el poder coartado en 5 familias, en 4 partidos políticos, y que no se da este refresco, que lo que termina pasando es que hay un desapego de las nuevas generaciones, de las nuevas clases que dicen... Es un poco más de lo mismo, y sabemos la podredumbre que puede estar entre los entramados de la corruptela que existe entre la política y la justicia, y algo que no debería ser aceptado en un Estado de Derecho. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar inmediatamente? Y por eso es que aquí, y creo que también ustedes hacían una buena mención a cuál debería ser el rol de fiscales, a cuál debería ser el rol de jueces, si es que estos son magistrados que tienen que actuar en derecho, o de acuerdo a una palestra política, a una red social. O ser influencers, como bien lo mencionabas. Ahora, ¿cuál es la única realidad? Que en este país, en el Perú, y que me atrevo a decir en América Latina, si es que tenemos jueces que la opinión pública expresamente lo rechaza, ¿qué tan fácil es para ellos poder actuar en derecho o dar una decisión que no sea socialmente apetecible y que pueda permanecerse en el cargo? Entonces yo creo que esta sí es una pregunta seria, en el que lamentablemente tienen que también estar en el compás de lo que es la sociedad en la que nos encontramos. Yo creo que es el mal de Latinoamérica lo que usted está citando, ¿verdad? Y para muchas partes, y por eso es que ahí vuelvo a insistir en la importancia que tienen que tener las instituciones sólidas. El momento que no las tenemos, pues entonces necesitamos tener jueces políticos, jueces influencers, como bien lo mencionabas, algo que prima facie diría es inaceptable. Ahora bien, yo alguna vez, y solo para hacer un muy breve paréntesis, yo defendía en mi práctica profesional a una empresa que para muchos aquí en el Ecuador era el diablo en persona. Y ¿cuál lo de Chevron. Pero primo hermano. Y el tema es que aquí yo decía igual, a priori, existirá un juez en el Ecuador que pueda darle razón al inversionista afuera y que viva para contarlo y que se quede en el cargo. Entonces, esto de que ya la opinión pública prejuzgó y que por lo tanto ahí sí empiezan que los medios y que son los editoriales y que son las personas aquí los que hablan en los micrófonos los que ya pudieron condenar antes de que inicie un proceso jurídico, y eso es lo inaceptable, y eso es algo que hay que tomar profunda nota justamente para preguntarnos qué tipo de sociedad queremos. Creo que no solo en Latinoamérica, en los Estados Unidos decimos lo mismo. Primero es el más miria, primero es las personas que pudieron exculparle o ya condenarle a una persona, y luego recién después llega la parte jurídica, y ahí es cuando decimos es que la justicia no funciona, o decimos finalmente. Entonces sí es un tema, creo yo, para otro conversatorio de tomar profundo debate sobre este tema. Queda un hecho cierto. En el Perú estamos en este momento en un cambio importantísimo. Digo un cambio importantísimo porque ayer, y ustedes también lo reportaban ya, el expresidente, el señor Pedro Pablo Kuczynski, se encuentra en cuidados intensivos. Toledo se encuentra con orden de extradición esperándolos de los Estados Unidos. El señor Fujimori, condenado por crímenes en contra de la humanidad, también detenido, y también ha tenido problemas médicos muy sensibles. Su hija Keiko también con prisión preventiva, y en fin, los señores Humala y todo lo que ha sido un presidente del Perú desde el 2000 hasta ahora tiene ya orden de prisión o de captura, o se encuentra a las puertas de esto. ¿Qué está pasando con las nuevas generaciones? Primera pregunta, ¿qué estamos haciendo para que la política pueda llegar a socializarse al resto del Perú? ¿Y qué estamos haciendo también para responder esta pregunta de que pueda ser un proceso jurídico en derecho y no en base a una opinión o a un sentir que una persona pueda tener? Correcto, nos quedamos con esta reflexión, doctor. Gracias por el tiempo. Muy amable, doctor. Un gusto, encantado. El analista en temas internacionales Esteban Santos, aquí compartiendo con nosotros reflexiones tras el suicidio de Alan García en el Perú. 7:21 en la primera hora.